Cordial saludo. El día de hoy trataremos el tema de cálculo de tamaño de muestras en estudios para estimar parámetros. Entonces, determinación del tamaño de muestra. En todos los estudios, en su fase de planeación, es necesario calcular el tamaño de muestra. En caso de no realizarse, puede incurrirse en errores tanto de poco tamaño o mucho tamaño. Cuando tenemos una muestra menor a la necesaria, podremos tener estimadores sesgados, no representativos y no se podrán encontrar diferencias significativas en caso de que existan. Y en caso de que recojamos una muestra mayor a la recomendada, constantemente se incurren gastos innecesarios tanto de tiempo como dinero que pueden perjudicar la realización del estudio. Entonces, como dije en el título, esta clase se hará cálculo de tamaño de muestras para estudios descriptivos, es decir, para cálculos de promedios, medianas y escribiendo una población. Cuando ustedes ya van a hacer estudios analíticos, como cuando van a hacer pruebas de diferencia de medias, pruebas de varianza, regresiones logísticas, regresiones lineales, las ecuaciones de cálculo de tamaño de muestras son diferentes. Entonces ustedes no pueden querer hacer un estudio analítico aplicando las ecuaciones de cálculo de tamaño de muestra para un estudio descriptivo, porque constantemente se van a quedar con una falta de poder. ¿Qué significa esto de falta de poder? Que no van a tener el tamaño de muestra necesario para encontrar una diferencia estadísticamente significativa en caso de que exista, y van a decir que no hay diferencia estadísticamente significativa, lo cual sería un error. Entonces, comencemos con cálculo de tamaño de muestra para la estimación de una media en una población infinita. ¿Qué refiere esto de infinita? Infinita refiere que no sabemos su tamaño y es muy grande. Entonces, miremos las partes de la ecuación. N será nuestro resultado de cuánta gente necesitamos. Z, alfa medios, será al cuadrado, será el valor de Z en la tabla dependiendo de con qué alfa debamos trabajar. Esta es la varianza de la población. Si no se conoce la varianza de la población, se puede utilizar la varianza de la muestra. Y D es el error estimado máximo que creemos que podemos soportar. Miremoslo con un ejemplo que lo hace mucho más fácil. Por ejemplo, estimar la edad promedio de una población con un alfa de 0.05. Con este alfa debemos hallar el valor Z que le corresponde. Una precisión de 2 años. Estos 2 años van aquí en la D. Este es el error máximo. Y la muestra, desviación estándar, 15 de la ecuación. Entonces, primero tenemos que hallar el valor Z para el alfa de 0.05. Pero como es una prueba de 2 colas, siendo esta la distribución normal, si quiero quitar 0.05, quito 2.5 a un lado y 2.5 al otro lado. Por eso es que dicen alfa medios. Entonces, la mitad de 0.05 es 0.025. Y ese es el valor al cual le vamos a hallar en la tabla Z. En la tabla de normalidad. Entonces aquí tenemos la tabla de normalidad. Entonces dentro de los valores tenemos que hallar el valor que corresponde al 0.25. Aquí lo tenemos. 0.025. Y es 1.96. Entonces menos 1.96. Este negativo pues realmente no importa, ya que es al cuadrado y al elevar al cuadrado da lo mismo que sea positivo o negativo, porque se anula. Entonces miremos. Tenemos aquí 1.96 al cuadrado. Luego tenemos 15 al cuadrado. Y luego 2 al cuadrado. Es cuestión de simplemente resolver esta ecuación.
lo podemos hacer con la calculadora. Entonces ponemos la división. 1.96 elevado al cuadrado multiplicado por 15 elevado al cuadrado dividido en 2 elevado al cuadrado. Igual. Lo convertimos a número. Nos da entonces que n es igual a 216.09 personas. Pero como yo no puedo tener 2.1609 personas, lo que hacemos es siempre cerrarlo hacia arriba, no aproximar, sino hacia arriba. Si ya tengo un poquito decimal, entonces serían 217 personas. En los estudios prospectivos tipo cohorte, que ya son analíticos y por lo tanto el tamaño de muestra se calcula de manera diferente, a veces multiplican por un 10% más para las pérdidas. Pero en un estudio transversal descriptivo ustedes no van a tener pérdidas, por eso no es necesario realizar la corrección. Entonces este es el tamaño de muestra para estimación de una media en una población infinita. Si conocemos el tamaño de la población, es decir, la población es finita, y suponiendo que la media tiene una distribución normal, la ecuación es esta. N, que es el tamaño de la población, Z alfa medios, como ya lo calculamos, S de la muestra, porque normalmente no se conoce el de la población, el error aproximado, n-1, más Z alfa medios por S al cuadrado, es decir, por varianza. Aquí se deben cumplir siempre las reglas de operaciones, es decir, primero hay que realizar esta multiplicación y esta multiplicación para luego realizar la suma. Entonces, miremos el ejercicio. Entonces, estimar la edad promedio de una población con un alfa de 0.05. Ya miramos que este le correspondía 1.96 cuando es alfa medios, una precisión de 2 años y una muestra con una varianza de 15 y la población es de 500 personas. Para ver si entendieron todas las partes de esta ecuación, resuélvalo y discutimos la respuesta el día de la videoconferencia sincrónica. Lo otro que podemos querer estimar en un estudio paramétrico es una proporción. Y la ecuación es, nuevamente, Z alfa medios, que ya lo conocemos, lo buscamos en la tabla. P, que es la proporción esperada del evento, pero en decimales, no es decir, no en porcentaje, sino entre 0 y 1. Q, que es igual a 1 menos P. Y la diferencia en porcentaje permitida también entre 0 y 1. Miremoslo con un ejercicio. Deseamos estimar la prevalencia de diabetes mellitus en Bucaramanga con un rango de error del 1%. Estudios previos colocan la prevalencia alrededor del 7% y se desea trabajar con un alfa de 0.1, es decir, la mitad de 0.1 será 0.05. Miremos en la tabla, entonces tenemos el alfa es 0.1, pero es alfa medios, es decir, 0.05. Entonces busquemos 0.05. Aquí está. Tenemos este 0.05 y este 0.0495. Ambos están a la misma distancia de 0.05. Pero el que se ha decidido tomar ya siempre es el 1.64. Entonces, 1.64. Entonces, tenemos menos 1.64. P es 0.07 porque se deja entre 0 y 1. Q es 0.93.
y el error es 0.01 al cuadrado. Entonces lo podemos resolver con la calculadora. Ponemos la división: 1.64 al cuadrado por 0.07 por 0.93 dividido en 0.01 al cuadrado. Esto es igual a 1750.92 personas, es decir, 1751 personas se requerirían. Un número bastante grande. ¿A qué se debe que este número sea tan grande? Al error permitido tan pequeño. Entre más pequeño sea el error permitido, más alto va a ser el tamaño de muestra. Entre más pequeño sea el Z alfa medios, más grande va a ser el tamaño de muestra. Y en proporción, el tamaño de muestra más grande va a ser cuando P sea 0.5, es decir, 50%. Entonces, esta es la fórmula para estimar el tamaño de muestra en una población infinita para estimar una proporción. Entonces, ahora tenemos la fórmula para tamaño de muestra para la estimación de una proporción en una población finita. Tenemos nuevamente n, que es el tamaño de la población finita, Z alfa medios, que lo sacamos de la tabla Z, P, que es la proporción nuevamente entre 0 y 1, Q es 1 menos P, D, el error permitido, por n menos 1, más Z alfa medios al cuadrado y P por Q. Entonces, tenemos el mismo problema anterior, solo que nos dicen que el tamaño de la población es de 300 personas. Lo podemos resolver con la calculadora. Entonces, ponemos la división: 300 por 1.64 al cuadrado por 0.07 por 0.93 dividido en 0.01 al cuadrado por 300 menos 1 más 1.64 por al cuadrado por 0.07 por 0.93. Ponemos paréntesis para establecer el orden de las operaciones. Y le pedimos el resultado. Nos dice que el resultado es 256,24. Entonces 257 personas requeriríamos, casi el total del tamaño de muestra. Entonces aprendimos a calcular el tamaño de muestra para proporciones y promedios tanto en poblaciones finitas como infinitas. El tamaño de muestra para estudios analíticos depende del análisis que se vaya a hacer. Si se va a hacer una diferencia de medias, la ecuación para tamaño de muestra es diferente. Si se va a hacer un Kruskal-Wallis es otro. Si se va a hacer una regresión logística es otro. Entonces uno tiene que ir viendo cuál es su tamaño de muestra. Pero nunca calculen tamaño de muestra para un estudio analítico con estos tamaños de muestra para estudios descriptivos. Muchas gracias.